Hola amigos, ¿cómo están? En el día de ayer Apple presentó nuevos productos en su nuevo campus y a decir verdad fueron exactamente los que estábamos esperando que presentaran. Más que nada porque se habían filtrado casi todos los detalles en las últimas semanas. Lo primero que se presentó fue el nuevo Apple Watch Serie 3. El Apple Watch es ahora el reloj más vendido del mundo y este nuevo modelo incorpora algunas mejoras. Mantiene su diseño anterior excepto por un pequeño cambio en la Digital Crown que ahora es roja y los cambios reales están en su interior. En primera instancia tiene un nuevo procesador bastante más rápido, algunas mejoras en sus sensores tanto para salud como para deportes, pero la principal novedad es que incorpora LTE, o sea datos móviles. Esto nos va a permitir usar el Apple Watch libremente sin necesidad de tener el iPhone cerca, no solo para funciones básicas y las de siempre como seguimiento de deportes, sino también para llamadas e incluso para hacer streaming de música. Por ende, si por ejemplo usamos el Apple Watch y los AirPods, tenemos acceso a millones de canciones sin necesidad de tener nuestro teléfono encima. Otra de las novedades es que ahora Siri tiene voz, igual que en el iPhone, y el resto de los cambios en realidad tiene que ver con la nueva versión del sistema, WatchOS 4, que sale ahora en septiembre. Además del modelo con LTE, hay una versión que solamente incluye GPS y es un poco más económica. De este modo el Apple Watch Serie 3 arranca en $329 para la versión que solo tiene GPS y $399 para la versión con LTE. Y el Apple Watch Serie 1 se vende a $249. El segundo producto que se actualizó ayer fue el Apple TV. Este nuevo modelo se llama Apple TV 4K, justamente porque reproduce 4K y tiene soporte para HDR, con lo cual vamos a tener colores mucho más vivos y mejor contraste. No solo eso, sino que incorpora el procesador A10X Fusion, el mismo del iPad Pro, para tener mejor rendimiento en apps y especialmente en juegos, algo que Apple sigue tratando de impulsar. Se suma al modelo anterior con un precio de $179 por el modelo de 32 GB y $199 por el modelo de 64 GB. Pero lo que todos esperábamos ver eran los nuevos iPhone, y Apple presentó dos líneas distintas. Por un lado tenemos los nuevos iPhone 8 y 8 Plus. Vienen a actualizar la línea habitual de iPhones reemplazando al 7 y 7 Plus con un diseño similar, pero ahora la parte de atrás es de vidrio. Además obviamente tienen mejores especificaciones técnicas, incluyendo un nuevo procesador que se llama A11 Bionic. También hay mejoras en la pantalla que ahora incluye True Tone como en el iPad Pro, que para quienes no lo conozcan es una tecnología de Apple que analiza la temperatura de la luz del ambiente y en base a eso define los colores de la pantalla. Por supuesto también incluye mejores cámaras de 12 megapíxeles, hay mejoras en el modo Portrait que incluye solamente el iPhone 8 Plus y en este caso lo que hace es analizar la luz y permitirnos modificarla no solo al sacar la foto sino también después para tener algunos resultados un poco más artísticos. También ahora se puede grabar video en hasta 240 cuadros por segundo en Full HD. Son resistentes al agua y al polvo y la tapa trasera de vidrio trae como novedad el soporte para carga inalámbrica. Lo bueno de la carga inalámbrica en el iPhone es que soporta el estándar Qi, que es básicamente el más usado en todos los demás dispositivos, en lugar de usar algún sistema propio de Apple que era lo que muchos temían. De todos modos, Apple está efectivamente desarrollando un sistema propio de carga inalámbrica que va a permitir cargar varios dispositivos a la vez en una misma superficie, pero por ahora es solamente un proyecto en desarrollo. El procesador A11 Bionic de los nuevos iPhones es hasta 70% más rápido que el A10 Fusion, y en video es hasta 30% más rápido. Los nuevos iPhone fueron diseñados pensando especialmente en realidad aumentada. Al igual que en el último evento hicieron una demo en el escenario usando un juego con esta tecnología. Estos nuevos iPhone van a venir con el sistema iOS 11 en colores Space Gray, Silver y Gold, que parece ser un color que está entre el Gold y el Rose Gold anteriores. Vienen en capacidades de 64 y 256 GB. Y los precios arrancan en $699 para el iPhone 8 y $799 para el 8 Plus. Se pueden comprar desde el 15 de septiembre, pero van a estar disponibles el 22 de septiembre. Sin embargo, la novedad más grande del evento fue un nuevo iPhone que se llama iPhone X. Sí, no se llama iPhone X, se llama iPhone X. Este nuevo iPhone tiene un nuevo diseño en el cual la pantalla ocupa todo el frente del teléfono. Bueno, casi todo. Tiene una nueva pantalla que Apple llama Super Retina con tecnología OLED. Una de las más importantes ventajas de la tecnología OLED es que permite que se apaguen los píxeles que no están en uso y por ende puede consumir menos energía y mostrar negros más profundos. Es la pantalla más grande que haya tenido un iPhone hasta ahora, con 5,8 pulgadas, pero en un tamaño de cuerpo muy cercano al iPhone 7. Esto se logra gracias a que tiene bordes muy reducidos. Les decía que la pantalla ocupa casi todo el frente porque en la parte superior tiene un pequeño recorte en el que Apple puso sensores, cámara, micrófono y parlante. La pantalla tiene True Tone y 3D Touch, pero no tiene botón Home, por lo cual ahora el sistema se maneja con diferentes gestos. Este nuevo iPhone es de vidrio atrás y adelante con un marco de acero inoxidable. Apple dice que este vidrio es el más fuerte que se haya puesto en un teléfono hasta ahora, pero va a haber que probarlo.
Incorpora también carga inalámbrica y es resistente al polvo y al agua. Tiene nuevas cámaras, tanto traseras como frontales. En la parte trasera tenemos un sistema de doble cámara orientadas verticalmente. Las dos cámaras traseras tienen estabilización óptica, así que van a ser mucho mejor para video y para situaciones de poca luz. También incorporan un nuevo flash de 4 LEDs. La cámara frontal es de 7 megapíxeles y usa los sensores de la parte de arriba para hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ahora tenemos el modo retrato para selfies y los ajustes de luz para el modo retrato que tiene también el iPhone 8 Plus. Otra función que permiten los sensores y a la que Apple le dedicó bastante tiempo en el evento se llama Animojis. Los Animojis son básicamente emojis animados que detectan nuestros gestos y los imitan. De esta manera podemos mandar un mensaje animado usando nuestra voz y un Animoji. Como no tiene botón Home, el iPhone X tampoco tiene Touch ID. Ahora el teléfono se desbloquea usando un sistema de reconocimiento facial de Apple que se llama Face ID. Funciona con la cámara frontal y los distintos sensores del iPhone X, y Apple dice que es mucho más seguro que Touch ID y muy natural. Vamos a ver si están así. Viene en colores Space Gray y Silver y en capacidades de 64 y 256 GB. El precio arranca en $999. El iPhone X se va a poder comprar a partir del 27 de octubre y se va a entregar a partir del 3 de noviembre. Esas son las novedades que presentó Apple ayer. En líneas generales mi opinión al respecto de estos productos es positiva, pero tengo algunas dudas de las que quizá hable en otro video, o tal vez espere simplemente a tener los nuevos iPhones en mi mano para sacarme todas esas dudas y poder mostrárselos. Gracias por ver este video, los invito a ponerle me gusta, compartirlo y suscribirse a mi canal, y nos vemos en el próximo. Soy el Animoji.